De Cocula es el mariachi. Vamos a hacer una búsqueda del alma popular de este conjunto musical, de estos conjuntos musicales que sin duda alguna fueron la cara más reconocida en todo el mundo sobre la cultura popular mexicana, especialmente en el siglo XX, el mariachi. ¿De dónde proviene? Y para hablarnos de ello, le agradezco mucho a la maestra Iyari Campos. Ella es parte del equipo académico del Instituto Macuilxóchitl que nos acompañe este martes aquí en el estudio de Contigo Puebla. Y Yari, muchas gracias por venir con nosotros y pues bueno, comencemos a darle la vuelta a las páginas de la historia para reconocer de dónde viene el mariachi. Pues bueno, dice la canción, de Cocula es el mariachi. De Jalisco, ¿cuál es la palabra? Esta palabra realmente, ¿cuál es su origen? Cuéntanos todo lo que sepas, mi estimada Yari. Buenos Sí, días. buenos días Luis Fernando. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí. Y pues sí, así como tú lo dices, yo voy a hablar sobre todo del origen del mariachi, ¿no? Como tú lo dices, como tal, del origen de la palabra, de lo que han estudiado los lingüistas, pero también pues, de su origen, de su cuna, pues, ¿no? Porque nosotros, pues, ya lo conocemos ahora aquí, que lo vemos en el Zócalo de Puebla, por ejemplo, Sí. cada jueves, ¿no? O cuando escuchamos, todavía quien escucha algo de mariachi, pues la voz de Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, ¿no? Pero pues nunca creo que, bueno, es raro que alguien se ponga a pensar así, ¿y cómo? O sea, ¿cómo ahora existe el mariachi, ¿no? O siempre vistió de hombre charro, o cómo, ¿no? Y entonces, pues eso fue lo que yo no lo investigué. Obviamente yo aquí incluso hago un agradecimiento a quienes se han dedicado Claro. a investigar eso, antropólogos, historiadores y hasta lingüistas que se han metido en esta polémica. Y pues primero, así como tú dices, la canción bien dice, de Cocula es el mariachi, ¿no? Y pues la verdad es que, pues no tanto, ¿no? O sea, en realidad, de origen así, el mariachi, sí es del occidente de México. Los primeros indicios del mariachi, los primeros documentos no se encontraron en Cocula, ¿no? Hay sobre todo dos posturas sobre de dónde nació el mariachi. La primera sostiene que fueron los franceses quienes nos trajeron el mariachi a México, ¿no? En primer lugar, el mariachi sí no es resultado de los indios, se podría decir, o Claro. del México prehispánico, ¿no? Sino que es resultado del mestizaje ya incluso con los instrumentos que contiene el mariachi, el guitarrón, la vihuela, esos instrumentos de cuerda, pues fueron los europeos quienes nos los dejaron aquí en México, ¿no? Y entonces pues dicen, no, pues los franceses fueron quienes trajeron el mariachi, ok. Lo cierto es que sobre esta postura no existe un documento bien, hay uno, pero es mucho más, más cercano a la actualidad que otros, pues, que otros que están más antiguitos. Y sí nos dice, ¿no? Que el mariachi, pues, tocaba en el matrimonio, así, en el matrimonio, Ajá. en el evento como matrimonio. En las En bodas. las bodas, así Ajá. es. Mira, eso es muy interesante porque, regularmente, bueno, ya nos explicarás tú mejor, pero regularmente se sabe que esta palabra de mariachi podría ser una castellanización de la palabra mariage, o marriage en inglés, que es prácticamente lo mismo en inglés y en francés, mariage, que es matrimonio o boda o matrimonio prácticamente, ¿no? Y de ahí pues habría venido ¿cómo se llama? Pues la transformación de la palabra en una expresión pues más mexicana, ¿no? Un mariachi, un mariachi, el que toca en las bodas, que sin duda alguna, como bien dices, pues todos los instrumentos son de origen europeo. No hay nada de las culturas indígenas en el mariachi, es completamente europeo. Así es. Sí, esa es una postura, Sí. pero así como tú dices, unos dicen, viene de mariage, del Ajá. francés, pero otros que han estudiado todavía más a profundidad, lo más antiguo, que se han metido a estudiar documentos más antiguos, encontraron documentos en Michoacán, bueno, todavía más atrás en Nayarit, que es el Ajá. primer documento que se encontró Mira. a mediados del siglo XIX, donde se ocupa la palabra mariachi, pero no para referirse al conjunto de músicos, sino más bien a un evento que, bueno, incluso la gente pues salía a emborracharse así, porque incluso así lo dicen las Sí. investigaciones, ¿no? Bañados en bebidas alcohólicas, bailando, cantando, y era el pueblo pues quien lo festejaba así, frente a las iglesias incluso. Se dio un caso donde un cura se quejó por escrito así de que no, es que
pues están aquí frente al templo de Dios festejando, haciendo sus fiestas, ¿no? Así, un caso. Y mira qué interesante, porque entonces el evento popular, la fiesta popular, el festejo, que pues era un gran fiestón con, con sus alipuses, entre otras bebidas embriagantes que pues ponían a la gente a bailar, pero a final de cuentas era el conjunto musical, el mariachi, el que, digámoslo así, pues era El alma. la excusa precisa para hacer esta fiesta. Si el mariachi estaba allí e iba a tocar, entonces había fiesta. Fíjate cómo el nombre de la agrupación, a final de cuentas, ya llevaba esta connotación de festividad, de que nos vamos a juntar para festejar con la música del mariachi. Entonces, ahí tendríamos un conflicto, mi estimada maestra, porque no sería el mariachi de Cocula, de acuerdo Así con es, estas no. investigaciones, sería Nayarita. Sí, ahí primero Nayarit, ya después en Michoacán se encuentran otros vestigios sobre la palabra mariachi y Ajá. ya ahí es el gobierno quien se pone en contra del mariachi, ¿no? O Ah, sea, del sí. festejo. O sea, dicen, no, no pueden hacer esto, lo que hacen es propagar enfermedades, ¿no? O sea, por todo el despapalle que se armaba ahí, no, pues que ahora ya de ahí salieron enfermedades, incluso de transmisión sexual, o sea, muchas enfermedades. Pues es que el pachangón pues también incitaba al amor. Sí, así es. Sí, y entonces, pues ya con todos estos documentos encontrados, se sabe que el mariachi nació del pueblo, Sí, directamente claro. del pueblo, de la convivencia del pueblo, ¿no? Ujú. Y que los curas, el gobierno y hasta, pues la élite, porque la élite lo despreciaba, ¿eh? O sea, Ajá. la élite lo veía como Vulgar. así vulgar, así de, bueno, pues estos que ni se vengan a acercar aquí porque ni músicos son, ¿no? Así. Mira qué interesante lo que nos estás contando, y Yeri, porque a final de cuentas, la gran mayoría, bueno, la gran mayoría de nosotros quienes nacimos en el siglo XX y sin duda quienes nacieron en el siglo XXI también, tienen conceptualizado el mariachi como la música más representativa de México, ¿no? Si en algún momento en el mundo nos van a conceptualizar y hasta cierto punto hasta encasillar, pues nos van a poner un sombrero de mariachi, nos van a poner a cantar el rey, etcétera, etcétera, etcétera. Y en sus inicios, en el siglo XIX, era una música menospreciada. Yo supongo que también porque era una música venida del pueblo, que seguramente adoptó todos estos instrumentos de origen europeo, los empezó a juntar y entonces encontró gran festividad, especialmente allá en el occidente, Nayarit, Jalisco y Michoacán. Y hay que decirlo, pues, que no se peleen entre los tres estados. Los tres tienen Sí, los tres. potestad sobre el origen del mariachi y después se transformó. Sí, así es. Sí, incluso no existe un documento que diga de aquí, de aquí, de Ajá. aquí, así exactamente, ¿no? Sino Sí. que son así, restos en cada estado, pero sí, y cada uno tenía su estilo. Eso es lo Ah, característico de mira. cada estado, ¿no? Ajá. Fue primero uno quien incluyó, por ejemplo, la trompeta, fue otro que tenía el violón, que era como más o menos como el guitarrón, pues, como el Sí. tololoche, pero lo tocaban con arco. Ah, Y después mira. se retira el arco, lo tocan con las manos, así, y ya después cambia al guitarrón. O sea, fue toda una evolución, pero como decíamos, ahí lo principal es que nació del pueblo, ¿no? Sin Ahí, duda alguna. sí. Ya después, pues ya a principios del siglo XX, porque incluso tenía prohibido tocar en las plazuelas, ¿no? O sea, el mariachi, no. Córranlo de ahí, no. O sea, se ve feo, quítenlo, así. Mira nada más. Ajá. Y entonces Oye, fue hasta Lázaro Cárdenas el que dice: "Vamos a darles permiso", ¿no? O sea, ya déjenlos que toquen. ajá. Ya, bueno, un poquitito antes con todo este movimiento que hubo por la revolución, Ujú, se empiezan a dispersar los músicos y entonces hay quienes, pues, los empiezan a contratar, ¿no? Y ujú. no, pues vean, a los de allá les fue bien tocando en los restaurantes, no sé, no en las cantinas, porque para esto, pues, el mariachi vivía, pues, un poco como ahora, ¿no? Porque la verdad es que así se ve, ¿no? Uno va a comer, uno va a pasear, no sé, a la Ciudad de México, y en cualquier lado tú ves un mariachi Sí, tocando, pidiendo monedas, ¿no? y así fue desde el inicio. Así fue desde el inicio. Eso Ujú, es lo interesante, ¿no? ujú. O sea, porque no lo pensamos así. Ahora tenemos como una figura, a pesar de que existe esa parte del mariachi, existe también la otra parte del mariachi, pues, súper elevado, súper incluso que cobra muy caro, ¿no? Ajá. Oye, entonces después con los gobiernos posrevolucionarios, especialmente con el gran famoso Tata Cárdenas, Lázaro Cárdenas,
hubo, digamos, mayor permisividad del gobierno a estos festejos, por lo menos Sí. a que los mariachis juntaran gente e hicieran todo este alboroto del que ya nos contabas, y ya no hubo persecución ni de la iglesia, ni del Ujú. gobierno, y a tal grado, mi estimada maestra, pues, que llegaron al cine, ¿no? Y, pues, de ahí el gran boom del mariachi en el siglo Sí. XX, ¿no? Esto tuvo, pues, cierta condición, porque como decíamos, pues, la élite, pues, no los No quería, los ¿no? quería, El ¿no? mariachi no portaba uniforme, se vestían con su ropa usual, que eran guaraches, calzón de manta o pantalón de manta, Mm. camisa, chamarra, sombrero de palma, así. Ese era, pues, se podría decir su uniforme, pero en realidad era su ropa usual, ¿no? Ya para este paso del que hablas, cuando, pues, la élite se da cuenta de lo que podía dejarle la música del mariachi, sobre todo, pues, el dinero, no solamente el gusto que después se adquiere, pues, ellos dicen: "Okey, sí pueden entrar, a la élite, pueden pasar a tocar aquí en nuestros eventos, pero para esto tienen que vestirse mejor", ¿no? Okey. Y Y de ahí viene entonces el traje. así es. Incluso no fue posible para todos desde un principio, ¿no? Pues para Es muy quienes caro. sí, Ujú. para quienes vivían todavía en las pulquerías buscando algunos pesos en las cantinas, pues al principio, pues siguieron con su trajecito de manta, obviamente, pero ya después, conforme va avanzando, pues ya el mariachi, el traje de charro se vuelve un símbolo, ¿no? De mariachi, aunque los hombres charros dijeron: "Bueno, pero ¿por qué estos músicos se van a vestir como yo? Si yo soy quien monta", ¿no? Ajá. Así, o sea, igual ellos también se pusieron, sus moños y dijeron: "No, yo no me voy a vestir como ese musiquillo". Pues es que prácticamente adoptaron la vestimenta de los charros, de quienes están en el Ujú, jaripeo, ¿no? sí. De pues, muchos de ellos, la gran mayoría, pues, ricos ganaderos, ricos terratenientes, que, pues, veían su traje con mucho orgullo, e incluso seguramente les generaba cierto estatus social, Sí, y, pues, ver a los musiquillos vestidos igual, pues, seguramente no les gustaba. Pero cambió completamente la visión, sin duda alguna, ya con los grandes medios de comunicación, porque el mariachi se convirtió incluso en el ejemplo del hombre mexicano, ¿no? Del fuerte, valiente y formal, como lo sí. cantaba Jorge Negrete o algo así, más o menos lo tarareo, que se convirtió, bueno, ya no le quedó a otras, ni a los grandes terratenientes, ni al gobierno, ni a la propia iglesia, decirle no al mariachi, ya no tenían manera. ¿No? Bueno, incluso por eso decía que la vestimenta era Sí, algo eso les daba, pues ya, otra imagen, y entonces dijeron: "Pues sí", y es ahí donde tú dices que viene la época de cine de oro ya ujú, después, y entonces ya es totalmente de renombre el mariachi, ¿no? Y principalmente, pues quien despuntó fue el Mariachi Vargas, primero, ¿no? ajá, Así. Y la ya, década y de los 20. entonces, así es, los mariachis que más sobresalían primero, pues fueron los de Cocula, y entonces de ahí, pues ya De Cocula es tomaron el mariachi. de Tecal, así es, ¿no? Ajá. Ya de ahí toman Esperón y Cortázar la de en su canción de Cocula, pues ya, que de Cocula es el mariachi. No, y es que además hay que recordarlo, durante el siglo XX, grandes compositores, grandes letristas le entraron a la música de mariachi. Sin duda alguna, como bien decías, hubo también un gran interés por parte, pues, de los que manejaban el poder económico en este país, porque encontraron un mercado, Así es. hicieron una industria cinematográfica y del disco grabado a partir de la música de mariachi, y generaron grandes artistas mexicanos para todo el mundo de habla hispana, Latinoamérica y Europa incluida, con artistas mexicanos cantando mariachi. Jorge Negrete, Pedro Infante, y me puedo seguir con una lista larguísima que nos fue dejando especialmente la segunda mitad del siglo XX. Pero fíjate nada más, en los inicios era música mal vista por los poderes, por la iglesia, por el gobierno y por los ricos. Y ahora es indispensable. Sin Así duda es. alguna, también ha cambiado los gustos, otros ritmos también comienzan a ser muy populares, como los ritmos norteños, digo, ya a estas alturas, pues, generalmente cuando uno habla de México en el mundo, regularmente la gente ya tiene la imagen del norteño, ya no la del mariachi, pero a final de cuentas la música de mariachi, mi estimada maestra, pues, sigue siendo gran representante de la cultura mexicana y sobre todo, pues, a nosotros, ¿no? Nos motiva y nos alegra y sobre todo nos enorgullece. Sí, sí, Luis Fernando, yo estoy muy de acuerdo con todo esto que estás diciendo, que se ha vuelto, pues, muy importante ahora para los poderosos y para los ricos también, ¿no? Pues, de ahí le sacan Sin duda mucho alguna. dinero, pero, bueno, yo creo al final de cuentas que
pues esto, bueno, que se puede resolver de alguna forma, ¿no? Porque pues uno sí ve los mariachis. Yo, por ejemplo, un tiempo, ya no es ya es un poco de autobiografía, Ajá. pero yo toqué un tiempo en el Mariachi Nacional, que es el mariachi del Bien. movimiento ¿Y antorchista, tocabas? el violín. Y Yari, va. Oye, no cualquiera toca el violín, ¿eh? Oye, tú te agarras por primera vez un violín y no le vas a sacar ningún sonido, ¿eh? Ya me imagino, son años. Sí, Ajá. y pues ahí el movimiento antorchista pues ayuda en ese en el encaminarnos a que al sentido que le debemos dar a la música, ¿no? Sí. Ya no tanto de, pues, estar, pues, vendiendo la música y, pues, sobre todo, ya después uno analiza y dice: "La verdad es que el mariachi, pues, debería poder, desempeñarse y sin tantos baches, pues, ¿no? Sin tantos baches de estar pidiendo dinero y así, o sea, ser más libre". Entiendo y comprendo y comparto tu opinión, Iyari, porque a final de cuentas seguimos manteniendo a los músicos, a los artistas bajo, bajo el sistema de la sobrevivencia. La gran mayoría de nuestros músicos, de nuestros cantantes, de nuestros artistas, e incluso de todas las disciplinas, la gran mayoría, pues tiene que estar en las calles pidiendo. Los vemos bailando en las esquinas, los vemos cantando en las esquinas, los vemos en los bares, los vemos en los restaurantes. Y pues lamentablemente, pues sigue habiendo, miren, el ejemplo del mariachi, cómo se enfrentan los poderes ante las nuevas expresiones artísticas, especialmente las populares, no las apoyan, las tratan de desaparecer y cuando ya no tienen de otra, porque tal es el ímpetu y la fuerza de la gente por seguir con sus creaciones, por seguirlas alimentando, por seguirlas disfrutando, que no le queda otra cosa más que a los poderes fácticos, pues aceptar lo que la gente busca. Y eso yo creo que como sociedad tenemos ahí una gran responsabilidad, no solamente de conocer nuestras raíces, de conocer nuestra cultura, de vivirla, de disfrutarla, incluso hasta de atrevernos a cantar, a bailar, ¿sabes? Hacer arte todos los días, sino también a que todos nuestros artistas tengan una forma digna de vida. Y yo creo que ahí el gobierno y la sociedad tiene mucho que hacer, Así porque es. si eso lo hacemos, maestra, vamos a tener sin duda una mejor sociedad, mucho más alegre, mucho más artística, mucho más comprometida y sin duda mucho más rica en todos Sí, los así sentidos. es. Maestra y Yari Campos, muchas gracias por haber venido. Sí, muchas gracias también, nada más para invitarlos al jueves de mariachi. ¿Cuándo? El jueves, este jueves, va a Sí. estar el mariachi del Instituto Macuilxóchitl aquí en el Zócalo, entonces, pues ahí intentando rescatar ¿A la qué hora? música. A las 6 de la tarde en el jueves de mariachi que se celebra últimamente todos los jueves aquí en la capital de Puebla. Es cierto, jueves de mariachi, lo organiza el Instituto Municipal de Arte y Cultura, si Así mal no es, estoy, el sí, IMAC, y ahí va a estar el mariachi del movimiento antorchista, este jueves a las a las 6 de 6 la p.m., tarde en el así es. Zócalo de la ciudad, así que incluso para los que estén de visita, pues disfrútenlo, pásenlo Sí, bien. Muchas así es. gracias, maestra. Igualmente, Luis Fernando, muchas Gracias. Y gracias. gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en YouTube, en Facebook, en Twitter. Están nuestros canales también en Dailymotion. Ya no es Twitter, ya es X. Tanto en X como en Dailymotion, ahí nos encuentran. También www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en Threads. Gustavo Barretos en la producción, Luis Fernando Soto. Hasta la próxima. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Instituto Macuilxóchitl, institución de carácter particular sin fines de lucro y convirtiéndose en una opción de acceso popular para los amantes de las bellas artes, sobre todo para los de extracción humilde y de bajos recursos económicos a nivel nacional. Filosofía, institución con excelencia académica que proporciona a nuestros alumnos competencias, saberes y más allá del proceso cognitivo, al favorecer la formación de individuos críticos, conscientes de su entorno sociohistórico, político, económico y cultural expresado en una obra estética. Licenciatura en Danza Folclórica Mexicana. Como coreógrafo es capaz de admitir competencias y habilidades técnicas que caracterizan los estilos y particularidades en las que se manifiestan las danzas y bailes de nuestro folclor nacional, permitiendo así su rescate, difusión y conservación ante los procesos de transculturación global. Licenciatura en Expresión Artística.
Tiene una formación integral contenida de valores, aptitudes, habilidades, competencias, conocimientos y lenguajes artísticos obtenidos en el curso de la licenciatura. Tiene los fundamentos necesarios para desempeñarse como un director musical, director de escena, coreógrafo, artista plástico o intérprete de una o más disciplinas artísticas. Perfil artístico. El docente egresado tiene el carácter multidisciplinario que responde a las exigencias educativas a nivel básico, media y superior, permitiendo una correcta concepción del arte en sus educandos, satisfaciendo así las necesidades estéticas de una sociedad global, multicultural, humana, sensible, justa, libre y consciente. Informes: calle 2 Oriente, número 2603, Colonia Santa Bárbara, Puebla. Teléfono 2215-253311. Instituto Macuilxóchitl. Ven y conócenos.